por el espacio para poder compartir esto. Esto que es importante para nosotros, es importante para la comuna de San Bernardo, como les comenté afuera. Estamos recién levantando una figura historiográfica y educativa para nuestra comuna y para el Valle del Maipo, cosa que es bastante inédita. Yo me siento en una doble posición de honor. En primer lugar, de poder hacer ese trabajo, pero también de poder compartir con ustedes, porque cuando les digo queridas y queridos, no es un eufemismo, es real. Son personas que conozco, a las que les tengo mucho aprecio, mucho cariño y sobre todo mucha admiración. Profesores que también vengo conociendo y que ojalá podamos también levantar relaciones de colaboración para seguir trabajando en esto que es tan bonito que se llama el pensamiento recabarren, ¿ya? Nosotros empezamos a trabajar aproximadamente hace 4 meses en esto, bastante poquito tiempo, pero hemos levantado varias cosas desde fundamentalmente 2 tipos de fuentes. En primer lugar, fuentes primarias, los escritos de José Recabarren. ¿Ya? José Recabarren no solamente es una persona que deja expresada en los demás su forma de entender la pedagogía, sino que también la escribe. ¿Ya? Hay un libro, de hecho, que sistematiza su experiencia pedagógica y su forma de entender la escuela. Y por otro lado, mediante fuentes secundarias, personas que están vinculadas al pensamiento pedagógico Recabarren y que, como les decía recién, va a quedar registrada en este libro. Por lo tanto, lo que vamos a intentar hacer hoy día, muy brevemente por supuesto, para no darles la lata, es mostrarles un poquito del estado de avance de esta investigación. ¿Ya? ¿Qué podemos encontrar? ¿Cuáles son los tópicos de análisis? Cada tópico de análisis se va a transformar en un capítulo. ¿Ya? Este libro va a tener 6 capítulos. Hoy día nos vamos a referir solamente a 3 que ya se los voy a comentar. En primer lugar, el libro va a comenzar por algunos apuntes biográficos de José Recabarren. Es imposible desvincular el mundo de la producción intelectual con la trayectoria personal del sujeto que escribe. En segundo lugar, el rol de la Fundación Recabarren en la difusión de su pensamiento. Las ideas no se producen por sí mismas ni solas, sino que también su pervivencia está fuertemente vinculada al quehacer de una institucionalidad que en este caso es el de la Fundación, y ojalá de aquí para adelante de la Fundación en colaboración con nuestra universidad. En tercer lugar, y esto sí lo vamos a ver hoy día brevemente, los grandes relatos pedagógicos de José Recabarren. Las ideas de Recabarren no vienen de sí mismas ni exclusivamente de su experiencia, sino que de una relación teoría-praxis muy fuerte, y José Recabarren reconoce muy abiertamente cuáles son sus referentes intelectuales. Y para esto reconocemos 2 espacios de producción. En primer lugar, desde Pestalozzi hacia atrás, desde el siglo XVIII y XIX hacia atrás, incluso hasta Platón, y por otro lado la influencia del pensamiento del siglo XX y cómo José Recabarren se instala en una posición dialéctica en donde mira de manera crítica el mundo de la pedagogía tradicional, fordista, reproductora e industrializadora, que es muy propia de mediados del siglo XX. ¿Ya? Y luego, probablemente el capítulo más importante de todos, que es el de la educación de las manos. Es ahí donde nosotros encontramos el aporte de José Recabarren, en entender, ¿cierto?, que el proceso educativo es un proceso multisensorial en donde las manos, tanto de manera concreta como simbólica, tienen un papel muy protagónico en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente, la experiencia actual. ¿Qué se hace hoy día en la escuela respecto del pensamiento Recabarren? Vamos a tomar 3 nichos de producción pedagógica, es decir, 3 experiencias en donde se van a poder observar cuáles son estas ideas de José Recabarren y cómo perviven en el tiempo presente. ¿Ya? A diferencia de otras presentaciones lineales, en donde uno va pasando diapositiva a diapositiva, me pareció más pertinente mostrarlo en mapas mentales, ¿ya? En el fondo, para dar cuenta de que esto es estamos en una etapa todavía muy itinerante, en donde vamos cambiando algunas cosas, nos hemos armado algunas redes neuronales en torno a los conceptos principales, por lo tanto, eso es lo que un poquito vamos a conocer hoy día. ¿Ya? Primero, los grandes referentes de la pedagogía Recabarren. Los vamos a ir ampliando un poquito para que se puedan ir revisando. ¿Ya? Primero, los principios. ¿Se alcanza a leer? Sí.
A mí habitualmente me gusta presentar de pie, como lo hace un profesor o una profesora, pero para ir ampliando y cerrando esto tengo que estar medio aquí en el computador. Principios educativos básicos, ¿ya? En primer lugar, una idea fundamental en donde podemos ver ciertos antecedentes del constructivismo pedagógico, no todavía del constructivismo radical, del constructivismo pedagógico más original, digamos, en las ideas de Recabarren que nacen desde Pestalozzi. Él toma una cita muy interesante que plantea lo siguiente, algo cortito pero muy significativo: no basta con saber hacer, no basta con saber, es necesario saber hacer, ¿ya? Si hay una cosa que caracteriza el pensamiento de Recabarren es la crítica fuerte al intelectualismo de su época, ¿ya? Debemos recordar que José Recabarren está instalado en una época en donde la escuela es fundamentalmente un espacio de reproducción de conocimientos, ¿sí? Es decir, la relación con la epísteme, con la producción, es absolutamente coartada. El estudiante no produce, los estudiantes no crean, sino que fundamentalmente repiten lo que otros ya han decidido que debió haberse instalado en los relatos epistemológicos de conocimiento hegemónico. José Recabarren señala que si nosotros aprendemos, ¿cierto?, el aprendizaje no puede quedarse en la dimensión intelectual, necesariamente debe estar vinculada a un hacer. Y eso tiene que ver muy directamente con el tipo de estudiante con el que se vincula José Recabarren, en primer lugar en Antofagasta, luego en Santiago, en donde para José Recabarren, si el niño no logra hacer cosas materiales, concretas, con sus manos para la vida, la experiencia escolar carece absolutamente de todo sentido. Y esa idea nace desde acá, nace desde Pestalozzi, ¿sí? Como dice acá, utilizar ese conocimiento en situaciones reales y cotidianas. Y es ahí donde, en esta relación pasado-presente, nosotros podemos encontrar un antecedente al enfoque de resolución de problemas. No basta solamente con conocer, ¿cierto? Sino que las cosas que se nos van presentando, los problemas de todos los días, deben tener una relación directa con lo que aprendemos en la escuela. Es decir, escuela y cotidianidad se instalan en una relación coproductiva y simbiótica, ¿sí? Luego, tenemos una influencia bien importante de la educación clásica y contemporánea. Es bien interesante esto porque habitualmente podemos reconocer que la influencia de Platón está presente sobre todo en las corrientes más tradicionales y elitistas incluso de educación. Sin embargo, acá podemos ver una resignificación bien interesante. No es, ¿cierto?, el pensamiento de la república de Platón en José Recabarren, sino que es más bien el de la experiencia estética. Como conversábamos afuera, el sistema educativo debe promover una experiencia esencialmente sensorial y estética. Una educación integral, que es una palabra súper pionera para una época en donde entendemos que el sistema educativo reproduce absolutamente todo lo contrario. Recabarren ya habla concretamente de una experiencia integral, y esa experiencia integral está fuertemente vinculada por cerebro, manos y experiencia sensorial, ¿sí? Y hay que tener mucho ojo con eso. Uno de repente podría tender a pensar que José Recabarren era promotor del activismo, de simplemente hacer cosas como producto, como desempeño, ¿cierto?, pedagógico, y no. De hecho, él toma a Rousseau, por ejemplo, para señalar que los obreros, Rousseau también es un adelantado a su época, y Rousseau ya anticipaba esta relación, ¿cierto?, con el mundo de la técnica irracional, que es lo que podemos ver, por ejemplo, en el mundo del cine a principios del siglo XX con Chaplin, ¿cierto?, con tiempos modernos, en donde una persona aprieta el botón, la otra golpea con un martillo y la otra toma y deja, y esa acción repetitiva, ¿cierto?, no racionalizada, se reproduce durante todo el día. Para José Recabarren eso no es una relación pedagógica con el mundo real, ni con el mundo social. Para José Recabarren el hacer debe estar vinculado previamente a un proceso fuerte de racionalización. Para él el conocimiento sí tiene relevancia, pero tiene relevancia en la medida en que tenga, ¿cierto?, un espacio de producción práctica. Por lo tanto, conocimiento y hacer también se levantan en una relación simbiótica. No es que
el hacer esté desprovisto del conocimiento, sino que están absolutamente vinculados y hermanados. Luego tenemos la relevancia del individuo en la educación, ¿ya? Él tomó una frase muy conocida de Kant que dice lo siguiente: educar a un niño es ponerle en estado de cumplir lo mejor posible el destino de su vida. Estamos en una época en Chile, José Recabarren escribe poco después, pero fuertemente influenciado por el pensamiento del mundo de los radicales, del mundo de la masonería, de una fuerte creencia en que en primer lugar la educación es un derecho y en segundo lugar es un derecho movilizado por el Estado que conduce el proceso de movilidad social. Por lo tanto, para José Recabarren, la educación no es simplemente una experiencia, sino que es una experiencia que moviliza vidas, ¿sí? Es una época en donde hay niños a pata pegada, hay una época en donde hay mucho trabajo infantil. No hay que olvidar que recién en Chile se legisla acerca del trabajo infantil hacia 1924, con la promulgación del Código del Trabajo, y que ese trabajo infantil estaba prohibido legalmente solamente para niños de 12 años y menos. Por lo tanto, los niños de 13 a 18 años todavía trabajan con mucha frecuencia. Son parte de la estructura productiva en Chile. Entonces, y hoy día igual, exactamente. De hecho, muy tardíamente se vuelve a legislar en Chile en 1996 y eso se refuerza con el decreto Fuerza de Ley del año 2003. Sin embargo, hoy día en Chile los niños entre 15 y 18 años, con permiso de los padres, igualmente pueden trabajar. Entonces, ahí hay una relación conflictiva, ¿cierto?, con el derecho a educarse muchas veces. Y José Recabarren ya lo acusaba en ese tiempo. Para José Recabarren, la escuela es un espacio de desarrollo social y de movilidad social para una sociedad que está fuertemente empobrecida y en donde las políticas públicas, recordar que venimos de la época del parlamentarismo prácticamente muerta en términos políticos y sociales, por lo tanto la escuela es la vía de escape social para la sociedad, sobre todo para los niños de la época. También tenemos esta idea de la educación es la preparación para la vida completa, ¿ya? Muy distante de los discursos colectivistas de la época, en José Recabarren uno va a encontrar un fuerte componente de equilibrio entre el desarrollo colectivo y el desarrollo individual, ¿ya? Para José Recabarren no hay que olvidar que en este modelo fordista de producción masiva, las personas prácticamente su nombre y su apellido no interesa tanto la individualidad del niño, sino que cumpla con ciertos estándares que son parte del sistema. Para José Recabarren, la individualidad y el reconocimiento de la necesidad personal es un valor en sí mismo en el proceso educativo. Si uno piensa en la historia de la educación, esa discusión se da con mayor fuerza en el mundo occidental con Gardner, en los 80, esto que está muy fuertemente criticado hoy día por la neurociencia de los estilos de aprendizaje, pero que políticamente en su tiempo abrió una discusión acerca de la necesidad individual del estudiante y del reconocimiento de su diversidad en relación a los otros. Para José Recabarren, así como para Gabriela Mistral, en la década del 40, eso ya era parte de las preocupaciones del mundo educativo. Bueno, eso es un poco en relación a lo que tenemos como los referentes intelectuales de José Recabarren. ¿Se relaciona de alguna manera la postura de este, por el tema de la sensibilidad, de la SEPS, con el proyecto de Rudolf Steiner? ¿De quién, perdón? El proyecto Mando, de Rudolf Steiner. Ah, de Rudolf Steiner. La verdad, y a lo mejor Sebastián me podrá corregir en eso, yo nunca no he visto, al menos en la versión escrita del pensamiento de Recabarren, que haya alguna referencia a Steiner. Yo creo que tal vez podemos hacer algún tipo de vinculación a propósito de esta relación directa con el mundo de los materiales. Bueno, más bien, si como Steiner, no decía que podía tener que ver lo que él estaba haciendo, promoviendo acá, con lo que Steiner ponía. Sí. Bueno, hay una relación con todos los grandes iniciados de esa época.
especialmente en la línea de que trabaja con la virología. También él se relaciona, o sea, dentro de ese mundo él se relaciona con todo el mundo del sangre, con todos los grandes del siglo XIX, claro, XIX. Sí, hay una cosa que es importante. Pero es una temática que no está explícita, sino que está implícita. Sí, yo creo que sí hay una relación implícita. De hecho, José Recabarren, y esto él señala, me parece a mí con mucha responsabilidad, ya que él es profesor de técnico manual, en el fondo, ¿sí? Profesor normalista, especialista en la educación del técnico manual. Y él hace como fase, de hecho lo voy a comentar ahora, la fase de diagnóstico, ¿ya? Para conocer a sus estudiantes, sus necesidades y también sus capacidades de entrada, digamos. Él analiza las manos de los estudiantes y él señala en su libro que no tiene evidencia científica, sino que es más bien pura empiria. Sin embargo, en este análisis de las manos, él hace una categorización de las potenciales capacidades de las personas y de una caracterización de esas capacidades en relación al tamaño del dedo anular, su relación equilibrio o no con el dedo índice, ¿cierto? El tamaño de las palmas de las manos, la base de la palma en relación a los dedos, etc. Entonces, tal vez desde ese lugar uno podría implícitamente establecer una relación con las pedagogías que plantean, en el fondo, una relación directa, muy directiva en este sentido, con el mundo del hacer. Tal vez por ahí yo creo que podríamos hacer una vinculación. Bueno, el nombre como tal no aparece, ¿sí? Solamente Sebastián. Explícitamente aparece Krugell, Arnold Krugell, que fue uno de los grandes iniciados del siglo XIX en Europa, particularmente en Alemania, Inglaterra, y que trajo todo ese conocimiento, él lo trajo a América. Exactamente. Pero es otra temática, pero en esa época era absolutamente secreto ese conocimiento, por lo tanto él no lo podía divulgar. Entonces, a través de ciertos aspectos e incluso en sus escritos personales, él habla de esos aspectos. Pero en su teoría pedagógica no lo plantea directamente. Exactamente. Muchas gracias, Sebastián. Gracias, profe, por el comentario. Vamos a ampliar acá. Bueno, acá nos vamos directamente a la idea de la educación de las manos. ¿Ya? Como decía hace un ratito, una de las cosas fuertes que vamos a encontrar es la crítica al intelectualismo, ¿ya? Por muchas cosas en realidad. Acá hay una cosa que es bien importante y que tiene un asidero en cosas que han trabajado. Yo tuve hace un tiempo la oportunidad de trabajar con Lucho Sandor en el proyecto de nuclearización en el Liceo Manuel de Sala, que es algo que trabaja nuestro colega Miguel Caro también con mucha fuerza, que Guillermo Castro ha presentado en algunas escuelas públicas también. Y cuando se levantan los diagnósticos críticos sobre el mundo del sistema educativo, en particular no tanto de la escuela en su institucionalidad, sino que de las políticas públicas que la anteceden, uno de las grandes lecturas críticas que encuentra es de la hiperdensificación curricular. Es imposible, incluso más allá de la discusión del sentido, que probablemente es más valiosa que esto de cuantificar el currículum, algo que lo antecede es que el currículum es excesivamente extenso y que es imposible abarcarlo en todas sus dimensiones en los tiempos de la escuela, digamos, ¿ya? Quiero reforzar esa idea de incluso más allá del sentido, ¿ya? De la vinculación espacio, territorio, experiencia, significado, ¿sí? En José Recabarren ya encontrábamos esa discusión, ¿sí? Muy tempranamente la Gabriela Mistral, en la década del 30, en algunas cartas a los diarios, ¿cierto? Tanto de la región metropolitana como el Valle del Este, uno ya usaba eso en Gabriela Mistral. Hay un libro muy bello, que es una combinación del pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral que hace la Universidad de Valparaíso hace un par de años, en donde
muchos de los manuscritos de Gabriela Mistral, se llama Gabriela Mistral en su pensamiento pedagógico, uno puede encontrar aquello, y de manera contemporánea a José Recabarren acusando la acumulación de información sin un adecuado proceso de reflexión, ¿sí? Para José Recabarren, todo lo que se hacía en la escuela con esa densidad, ¿cierto?, de conceptos más que de aplicación práctica, además de toda la cantidad de contenido, para él no tenía absolutamente ningún sentido, ¿sí? De hecho, muy recurrentemente llama a repensar las estructuras organizativas curriculares en el mundo escolar. Una cosa que él ve con mucha fuerza también en sus estudiantes, y que es bien interesante porque tal vez nosotros en nuestro sistema también lo hablamos o manifestamos una preocupación de manera muy tardía, es acerca de la idea del fracaso escolar, de hacernos preguntas de por qué nuestros estudiantes fracasan en la escuela. Recabarren llega a una de las respuestas de que esta excesiva carga curricular puede potencialmente significar el fracaso escolar, y por otro lado, tiene que ver más bien con el mundo de lo cognitivo, ¿cierto? El agotamiento y el olvido. Mientras más conceptos sobrecargamos a un estudiante, más improbable asegurar su aprendizaje, ¿sí? A ver, algo que, porque alguna de estas cositas ya las he comentado. Vamos a ir por acá. Ya. Otra cosa bien interesante que uno puede encontrar en el pensamiento Recabarren, y que si uno remite al mundo más contemporáneo, hay un ordenamiento de estas ideas en el informe de Loos en la década del 90 sobre, ¿cierto?, estos 4 pilares del mundo educativo: del saber, conocer, hacer, vivir y vivir en paz. El José Recabarren eso ya está muy presente en su discurso hacia 1947, ¿sí? Para José Recabarren, no solamente, y ojalá que se entienda que la riqueza de su pensamiento no remite exclusivamente ahí, a esta relación dialógica entre conocer y hacer, entre los aspectos conceptuales y procedimentales del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que para Recabarren los aspectos éticos, el desarrollo, ¿cierto?, individual y la relación que tiene el sujeto educando con la sociedad es fundamental también. José Recabarren vamos a ver fuertes referencias hacia el desarrollo ético de las personas. De hecho, una cosa en donde se habla de manera implícita, no hay que olvidar una cosa. Yo le pregunto a ustedes que antes de su experiencia como profesores en la universidad, probablemente como profesores en la escuela, piénsense un poco como estudiantes. Cuando ustedes eran estudiantes, ¿cómo los evaluaban los profes? Por ejemplo, si ustedes hacían un trabajo práctico, ¿cómo les ponía la nota al profe? ¿Habían instrumentos de evaluación? ¿Criterios de evaluación? Había una hojita en donde uno tenía una hoja de ruta y decía, uy, yo con esto tengo los pasos para... La discusión sobre la evaluación es muy posterior en el mundo de la educación. Los indicadores, ¿cierto? ¿Qué cosa? Alogímetro, ¿no? Exactamente. ¿Cuánto pesa el texto en la nota que le pongo? El esfuerzo invertido quizá. Pero ahí, en esta relación, ¿cierto? Y con esto no quiero plantear de que José Recabarren sea un precursor del paradigma de la objetividad, en absoluto. Todavía no hablamos de esas ideas ni de esos conceptos, ni le vamos no le vamos en el fondo a atribuir ideas que en realidad no produjo. Pero sí hay una cosa importante, tal vez como un preantecedente de lo que van a ser las formas más interesantes de entender el acto evaluativo en los procesos educativos. José Recabarren está en un tiempo en donde la educación de las manos está vinculada a un espacio en particular de la escuela que se llaman talleres, ¿ya? Un taller es un espacio en donde los estudiantes comparten, es un espacio en donde producen, como decía Evelyn hace un ratito, se produce el ensimismamiento, este acto, ¿cierto?, de
conocerse a sí mismo, de reflexionar sobre mis propios desafíos, en este caso vinculados con un hacer. Y ahí hay dos cosas que se producen producto del acto evaluativo, que hoy día están conceptualizadas, procedimentadas, organizadas y estructuradas, y que son parte incluso, por ejemplo, de los estándares de la profesión docente, situándolo en nuestro lenguaje, que tienen que ver con, en primer lugar, el acto metacognitivo. ¿Sí? En el fondo, el ensimismamiento es un antecedente de la reflexión introspectiva acerca de mis oportunidades de mejoramiento. ¿Sí? No es un acto, ¿cierto?, de conocerme en todas las dimensiones, sino que es un acto de reconocerme como un sujeto activo en una situación particular. Y por otro lado, hay otra cosa que es muy interesante y que probablemente todavía se levanta como una deuda en la cultura educativa, en muchas escuelas muy adelantadas, por supuesto, que tiene que ver con la coevaluación. Para José Recabarren, la conversación entre compañeros en el contexto del trabajo es muy relevante también. De hecho, él señala lo importante que es el trabajo de convivencia y de comunión en el espacio del taller. Y ahí nosotros que encontramos un antecedente de una de las evaluaciones probablemente más significativas que puede existir en un proceso de enseñanza y aprendizaje, como es la coevaluación. ¿Sí? Entonces, bueno, como les decía hace un ratito, todas estas ideas todavía están en proceso de articulación, ¿ya? Estamos tratando de construir un gran relato en torno a las ideas de José Recabarren, que si ustedes se pueden dar cuenta son muchas, y que si uno quiere ser justo con José Recabarren, un profe, por ejemplo, un profe Nobel perfectamente podría decir, pero es cierto, es todo lo que yo he aprendido en la universidad, sí, pero en 1947 todavía no estaban en tinta, no estaban representadas en el papel. Y ahí hay un potencial, digamos. Y es ahí donde nosotros hemos querido, muy patuamente con José Recabarren, querido colgarnos de su trabajo y tratar de levantarlo y levantar sobre todo esta figura intelectual para San Bernardo, que es lo que estamos tratando de desarrollar con la Fundación. Eso pues, queridos colegas. Muchas gracias.